Querida comunidad, en las últimas semanas, como iglesia, nos hemos alegrado mucho de volver a vivir la Navidad. Hemos celebrado el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a perdonar nuestros pecados y a mostrarnos el camino de la plenitud y la salvación para la vida eterna. Y la semana pasada, además, celebramos la fiesta de la Epifanía, la revelación de Dios en la tierra a través de Jesús, como Señor para toda la humanidad y no solo para un pueblo en particular. Unos reyes siguieron una luz que emanó de Belén, la siguieron desde lejos, con la única esperanza de encontrar a Jesús y reconocerlo como Rey. Esta luz que emanó de Belén hace ya más de 2000 años sigue iluminando hoy al cristianismo y al mundo en medio de las oscuridades que vivimos. Esta luz es una luz eterna. Nos alegramos de verla y confiar en ella. Pero ¿es suficiente decir que la luz de Jesús nos ilumina? ¿La seguimos como iglesia, así como lo hicieron los Reyes Magos? ¿Y qué significa seguir la luz de Belén, la luz de Jesús? Los invito a ponerse de pie, a quien pueda, para escuchar el texto de prédica del sermón de hoy, que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 12 al 18 y 22 al 25. Fortaleced pues las manos cansadas y las rodillas débiles. Den pasos seguros con vuestros pies, para que nadie tropiece como un cojo. Prosigue la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procura que a nadie le falte la gracia de Dios, no sea que brote una raíz amarga que provoque contiendas y muchos sean contaminados por ellas. Que nadie sea impío como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Ustedes no se han acercado a aquel monte que al tocarlo ardía en fuego, en tinieblas, en oscuridad y en tempestad. Ustedes se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a los miles de ángeles y a la solemne asamblea, y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos, y al mediador de la nueva alianza, Jesucristo, y a la sangre de Él, que habla mejor que la sangre de Abel. Procuren no rechazar al que les habla. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Amén. El texto de hoy no es fácil, no es muy agradable. Es un texto que nos desafía. Utiliza la historia de Esaú y su hermano Jacob para mostrarnos aquello que no debemos hacer. El texto nos llama a tener cuidado y nos advierte de consecuencias si no hacemos
lo que nos dice. Comencemos por el principio. Fortalezcan sus manos cansadas y sus débiles rodillas, y den paso seguro con vuestros pies, para que nadie tropiece como un cojo, sino que se cure. Seguir un camino recto. Pareciera ser que el día de hoy es un concepto antiguo para muchas personas. Hoy en día hay frases más importantes como se hace camino al andar o el camino en sí mismo es la meta. Y como todo refrán o sabiduría humana tienen algo de verdad, pero no siempre se ajustan a la palabra o a la voluntad de Dios. Y en este caso, el texto nos muestra que la luz que emana de la estrella de Belén, la luz de Jesús, muestra un camino claro. Jesús es la fuente de esta luz, pero también es el destino y el ejemplo que debemos seguir. Caminar tras las huellas de Jesús no significa, por un lado, solo seguir un camino o pisar sus huellas. También significa imitar su camino, seguir a Jesús como ejemplo. Por eso el texto nos dice que caminemos por un camino recto y santo. En el versículo 14 nos dice, busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Santificación, santidad, ser santo, un concepto muy grande para algunos, para nosotros, para muchas personas el día de hoy, incluso para nosotros como cristianos, creemos que no es importante hablar de la santidad. Pero, ¿qué significa o qué podría significar ser santos en el mundo cristiano? Por un lado, debemos decir que ya somos santos, no por mérito nuestro, no por nuestras obras, sino por Jesús. Cada cristiano ha sido justificado en la obra de Jesús. Y por los méritos de Jesús, cada uno de nosotros ya es santo. Pero como bien dijo Lutero, esta santificación, esta santidad, que no es mérito nuestro, sino de Jesús, convive al mismo tiempo con la realidad del pecado. Simul justus et peccator. Somos justos y pecadores al mismo tiempo. Jesús con su muerte nos ha santificado, pero en nuestra vida vivimos con todo aquello que nos aleja de su santidad. Por eso el reto o el desafío de seguir la luz de Jesús e imitar su vida es precisamente alcanzar la santidad. No basta solamente con saber que la luz de Jesús nos ilumina o que Él nos ha justificado. Es muy importante, es un comienzo, pero no lo es todo. Y por lo que nos muestra el texto, hay un mal ejemplo que no debemos seguir, el ejemplo de Esaú. Así que familiaricémonos un poco con la historia. ¿Quién era Esaú? Esaú y su hermano gemelo Jacob eran hijos de Isaac y nietos de Abraham, patriarcas del pueblo de Israel. Esaú, por unos pocos minutos, era el hermano mayor, ambos eran gemelos, pero Esaú nació primero y por lo tanto había recibido el privilegio, el regalo de ser el primogénito, lo que significaba, por un lado, heredar las posesiones materiales de su padre, pero también, y muy importante, recibir la bendición de su padre y convertirse en el jefe de su familia y de su pueblo. Un gran privilegio.
Y en la Biblia, además, Esaú aparece como un hombre de campo, un cazador muy querido por su padre, que traía comida para su familia. Su hermano menor, por el contrario, Jacob, era una persona más de hogar. Le gustaba más estar con su madre y por lo tanto era muy amado por su madre. Si vemos ambos ejemplos, Esaú era el mayor, era el hombre de campo, era el que cazaba. Y en una sociedad patriarcal, por lo tanto, tenía todas las oportunidades para convertirse en la cabeza de su familia, en el líder de su pueblo y recibir la bendición de su padre. Pero no fue así. De joven, Esaú desobedeció las instrucciones de su padre. Y aunque su padre le pidió que no se casara con una mujer extranjera que adoraba a otros dioses, él lo hizo. Se casó con una mujer extranjera que no temía al Dios de sus padres. Y al parecer Esaú tampoco apreciaba el privilegio, el regalo de ser el primogénito. La Biblia nos cuenta que un día Esaú llegó muy cansado a su casa y Jacob le dijo: te doy un plato de comida si tú me das tus derechos de primogénito. Y Esaú accedió y vendió su primogenitura por un plato de comida. Luego, cuando su padre ya estaba muriendo, Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por Esaú, y Esaú llegó demasiado tarde. Jacob, además, ya había comprado el derecho de primogenitura por un plato de comida. Por lo tanto, Jacob recibió la bendición de su padre Isaac. Y como bien sabemos, Jacob luego fue el padre del pueblo de Israel. Cuando Esaú vio esta situación, se arrepintió, lloró a los pies de su padre para recibir su bendición, pero para él ya fue demasiado tarde. No hizo honor a su primogenitura, cometió muchos errores y por lo tanto no recibió la bendición de sus padres. Una historia muy triste. Se equivocó y no hubo una segunda oportunidad. Pero volviendo a la carta a los Hebreos, esta nos dice que para nosotros no es así. Somos privilegiados. Nos dice que estamos cerca del monte de Sión y no del monte que ardía con llamas y tempestades. Otra referencia bíblica al Antiguo Testamento respecto al tema Epifanía. La Epifanía, como bien sabemos, es la revelación de Dios en la tierra. Hemos sido testigos de esa revelación de Dios en Jesús, como bien hemos celebrado estas últimas semanas. Pero la revelación de Dios no siempre fue así de amigable. La montaña ardiente con llamas y tormentas es una alusión del texto al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En este acto, Dios se reveló, porque Él mismo escribió con su mano los 10 mandamientos. Y la Biblia relata que nadie, salvo Moisés, se podía acercar al monte Sinaí. Y cualquiera que intentara hacerlo, iba a morir. La revelación de Dios en el monte Sinaí y la revelación de Dios en Jesús contrasta a la vista. Pero que la revelación de Dios en Jesús sea más amigable no quiere decir que tengamos que tomar esta revelación a la ligera. Esto no es gracia barata, como diría Dietrich Bonhoeffer. El hecho de que Dios se haya revelado en nuestros tiempos, en Jesús, y no por medio de un monte lleno de llamas, tempestades y muerte,
no quiere decir que la revelación sea más light o más fácil. Ciertamente, la revelación y la gracia de Dios que recibimos en el bautismo no puede perderse. Pero esta gracia debe revelarse en nuestra vida cotidiana. Esa gracia actuando en nuestras vidas día a día es la santidad a la que nos llama Jesús, a seguir el camino recto que Jesús nos ha trazado y a imitar su vida en nuestras vidas. Seguir la luz de Jesús, imitar la vida de Jesús, claramente no es fácil. Por ejemplo, los Reyes Magos que siguieron la luz de Jesús, no sabemos qué le pasó luego de la visita. Los primeros apóstoles de Jesús que sufrieron martirio, y las primeras comunidades cristianas que, como bien sabemos, sufrieron persecución. Hoy, gracias a Dios, ya no existe esa persecución en nuestro país y queda en muy pocos lugares del mundo. Pero eso no significa que sea más fácil. Seguir a Jesús y por tanto sus mandamientos y sus enseñanzas debe ser un modelo para la Iglesia y para nosotros los cristianos hasta el final de los tiempos. Por eso la carta a los hebreos, una comunidad que al parecer estaba cansada, que estaba dispuesta a regalar la bendición que habían recibido, así como Esaú, por un plato de comida, por bienes materiales, por un bienestar aparente. No se cansen, pónganse de pie, no desprecien la luz que han recibido. Es lo que el autor de la carta a los hebreos le dice a la comunidad y que también nos dice el día de hoy a nosotros. Y llegando a este punto, quizás podemos pensar qué difícil debe ser poner en práctica esto que la Biblia nos dice. Y por supuesto que es difícil, porque el ejemplo que seguimos no es cualquier ejemplo. Seguimos a Jesús, al Hijo de Dios. Y por supuesto, seguir el camino de Jesús y alcanzar el ideal de santidad que Jesús en su vida nos muestra es inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Y esta idea, queridos hermanos y hermanas, a veces puede llevarnos al miedo, a la frustración o a la sensación de que es imposible ser un buen cristiano. Pero es precisamente en este momento cuando siempre triunfa la gracia. Y volviendo a citar a Lutero, cuando pensemos que no podemos seguir, Jesús nos recuerda que con su gracia es posible. Aquí la gran diferencia entre nosotros, primogénitos e hijos de Dios, con Esaú, que también fue primogénito. Esaú recibió un don, recibió una bendición, la despreció, cometió errores y por eso fue desechado. Nosotros hemos recibido una bendición, a Jesús, su luz, y a veces también quizás en nuestra vida la desechamos, cometemos errores, nos podemos cansar, a todos nos pasa, pero hay una gran diferencia. Dios nunca nos va a negar su bendición, nunca nos va a desechar como sí le pasó a Esaú. En Jesús y por el bautismo nos hemos convertido en hijos de Dios
Y por Jesús, por el mediador del nuevo pacto, como lo dice el texto, su misericordia y la bendición de Dios están siempre disponibles si la buscamos de corazón. Por eso el versículo de hoy nos decía: por su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. La gracia, el perdón, la misericordia siempre triunfan sobre nuestras faltas, sobre nuestros errores y sobre nuestro cansancio. No por obra nuestra, no por mérito nuestro, sino por mérito de Jesús, quien nos ha hecho justos ante Dios. Querida comunidad, no despreciemos la luz que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Tratemos de seguirlo a Él. Tratemos de imitarlo a Él. Nos podemos equivocar, nos podemos cansar, pero cuando eso pase, nunca olvidemos que su gracia y su bendición están siempre con nosotros. Amén.